están entre nosotros. Prepárate para un evento que cambiará muchas cosas en el estado Aragua. Solo historias espeluznantes. ¿Estás preparado? Señores, Bienvenidos, cónchale, qué bueno. Con Oye. nosotros, José Bordón. la José tarde de Bordón, hoy. que Qué tenemos algo interesante. misterioso que decir. Cosas misteriosas y también algunas espeluznantes incluso. Gracias, Bienvenido. José, por acompañarnos. Bienvenido, José, bienvenido. Gracias a ustedes por esta invitación, por formar parte de una aventura espeluznante y bueno, de las sorpresas que tenemos por ahí preparadas para los lectores. Muchos mitos, muchas leyendas, vamos a establecer diferencia qué es un mito, qué es una leyenda y cuáles son esas anécdotas que, hablando con José, nos hemos dado cuenta que Aragua es un volcán de historias y de cosas místicas, sobrenaturales, misteriosas. En los Y, en lugares fin. más increíbles Sí, y tan cerquititas que los tenemos. quizás o sea, por eso sea el nombre Horror en la Ciudad. Horror en la ciudad. Bueno, tomando en cuenta primero la diferenciación de mitos y leyendas. Ok, por favor. Tenemos el mito como un legado de la antigüedad, desde la cultura mesopotámica a la cultura griega. Heredaron esta idea del mito para poder controlar a la humanidad y se crearon estas historias donde los protagonistas, la mayoría, son seres fantásticos, fabulosos, increíbles, muy de ensueños. Ok. Y el mito se convierte en eso, una narración donde incluyen seres fantásticos. Ok. Cuando es mito urbano puede incluir cualquier situación fantástica, extraña, pero también de cosas que a veces no tienen mucho sentido, que la gente cree fielmente. En el caso de la leyenda, bueno, tiene un registro de un caso histórico real, más una ficción que se va transformando con el efecto de la narración oral y se convierte una situación real en una situación inolvidable. Básicamente, entonces, esa es la diferencia entre mito y... Sí, ambas pertenecen a la corriente de la narración oral, pero con diferentes aristas. Una más fantástica y la otra un poco más real, pero también con su parte ficcional. Qué bueno. Y mira, fíjate que uno desde chiquito que le van enseñando las figuras literarias y muchas, por ejemplo, en la parte de Venezuela, que te hablan de los mitos, leyendas, entonces te quedas con aquella estigma de que, bueno, viene la sayona, pero resulta que cuando tú hablas con otras personas del mismo América Latina, te das cuenta que esa misma sayona aparece en todas partes, que ese mismo surgón aparece en diferentes llanos, porque sé que aparece también en los llanos colombianos, pero también en los llanos venezolanos, pero resulta que no están todos en el llano, sino que de repente te encuentras con que hay historias un poco más en el centro. ¿Eso qué tan real o cómo es, a raíz de qué nace toda esta variedad de la misma historia o de esta misma leyenda? Bueno, esta es una excelente pregunta porque lo hemos evidenciado también aunque no lo crean, en Aragua cuando he estado investigando historias. Y esto me gusta porque es una respuesta para los lectores. En el caso de La Llorona, que es una figura arquetípica que se desarrolla a través del imaginario colectivo, donde la figura de una mujer que está llorando con un vestido blanco, porque siempre está esta relación de que estuvo en su boda o algo así, y se convierte en una figura bastante identificable para las culturas latinoamericanas, pero su origen realmente es mexicano. Entonces La Llorona trasciende y va a diferentes culturas. Aquí en Venezuela no solamente la conocemos también como La Llorona, La Sayona, La Chinigua, la Chigüira, que son diferentes nombres de entidades muy parecidas. No los conocía esos nombres. Bueno, varios de ellos. la Chinigua es de la parte de también de los llanos. Es Ok. como una hermana lejana de La Llorona que hace exactamente lo mismo, llorar por sus hijos. Pero es la misma historia. Es parecida, siempre el tema de la mujer abandonada, la mujer que está maldita, es una mujer que va rompiendo como que muchos parámetros dentro de la sociedad. Estas historias, hay que aclarar algo y que lo he dicho antes,
son historias que pertenecen al imaginario también de lo, ¿cómo les explico? De lo formal de la sociedad, esto que es conservador, para poder obligar a las sociedades a que cumplan las reglas. Por ejemplo, la Sayona le salía a la una gente, manera como de causar sí, presión. de dominar. Sí. de dominar, es sí. dominación, ¿no? Claro. Como crear Dominación un- a través del miedo. Por eso estas Exacto. nuevas, que es la que estoy recopilando, no son tan conservadoras, porque pasan historias donde Ya la va, gente es muy ya va. creyente. ¿Cuál es nueva? Las de Horror en la Ciudad, Ah, que vienen con la ciudad, con lo Ok. urbano. ok. Ya no son tan coloniales como la Llorona, el Silbón, el Exacto. Carretón, Ok, perfecto. la Bola de Fuego, la Mula Parida, la Burra Parida, todas esas paridas. Y bueno, ¿qué tal? ¿Ustedes Bueno. la conocían? Pero tiene que revisar esa cuenta de cabo a rabo. porque Arroba hay horror en la ciudad. ciudad. Pero vamos a hacer un poco de parte histórica aquí con José Bordón. José Bordón es un profesional. ¿En qué área y desde cuándo comienzas con esto? Bueno, mi nombre es José Bordón, soy profesor de lengua y literatura, también tengo una maestría en literatura latinoamericana, he estado en toda esta aventura de la literatura desde más o menos 14 años, sino hasta los 17 años empiezo a formalizar mis estudios en Ok. talleres de literatura, como la conocida Gloria Dolanda, que es una gran maestra para mí, que también escribe terror y siempre lo menciono porque es una gran maestra para mí. Quizás esa enseñanza con ella fue lo que te indujo. Sí, aparte de que siempre he estado en el mundo de lo misterioso desde adolescente, desde niño, siempre he estado en ese tema. Desde niño nació la Desde curiosidad. niño estamos en la escuela y yo le preguntaba a la señora Miriam que me contara historias así, y bueno, ella me contaba muchas historias y todo el mundo jugando y yo estaba hablando con la señora Miriam, que era la señora Él andaba de en lo suyo. mantenimiento. Andaba en lo suyo. Y yo no sabía que después más adelante me iba a encargar de recopilar todas estas historias que me parecen muy geniales. Y bueno, pasa que me graduó de la universidad, tengo otro proyecto que es un proyecto anti-bullying, le dediqué varios años a este proyecto, más alrededor de 7 años, y decidí, bueno, hacer cambios. Con la pandemia hice un cambio y retomé mis orígenes, y mis orígenes eran contar historias de terror, pero yo decía, ajá, pero ¿qué historias de terror? Ahí es donde Claro. comienza la investigación. Ahí es donde empiezo yo con mis preguntas, pero ¿qué Correcto. historias de terror? Si hay muchas cosas que están contadas, o sea, pero ¿dónde Correcto. están? Ajá. Yo quiero saber qué historias de terror. Entonces uno consumía cierto contenido, puede ser desde literatura con Lovecraft, Poe, o todos estos clásicos, Quiroga, Bocaterra también aquí en Venezuela, Sí, con sí. algunas historias O sea, Rafael grotescas. Bocaterra tiene varias cosas. Pero dije, ok, y después viene la oleada de los creepypasta de Estados Unidos, que marca territorio a nivel mundial con las leyendas urbanas. Y yo decía, pero aquí en este país no solamente estará la Sayona, el Silbón, y me acordé de la historia de la Casa del Payaso con la que crecí. Y bueno, La casa del payaso. la Casa del Payaso es una Payaso. leyenda espeluznante que muchos de mis lectores ya conocen, y que es de la urbanización Andrés Bello. Está cerquita. Ok. Pero vamos a poner en contexto a la gente que está Que conociendo. no conocen mi trabajo. Bueno, la Casa del Payaso es un lugar, de hecho no puedo mencionar la calle porque ahorita está en un tema muy intenso. Correcto. Así que vamos a dejar Han hacer sucedido cosas recientes. cosas muy escalofriantes, pero tiene mucho que ver también con la zona y la Casa del Payaso. La Casa del Payaso está en una calle muy particular de la Andrés Bello, y la mayoría de los estudiantes del Liceo Andrés Bello, de la Gregoria Díaz, de la Cristina Guerra, del Pablo VI, no, Sí, Pablo VI. Sí, sí, del César. Pablo VI, todos ellos iban hasta, al final, siempre de salida, iban a la Casa del Payaso, y en muchas ocasiones cuentan que se aparecía el payaso. Para poner en contexto a la gente de otras zonas de la ciudad, de otros estados, de otras nacionalidades, Latitudes. eso es institutos educacionales cerca de Cerca. esa zona donde De sucede. Maracay, Estado Arauco, Correcto. Venezuela. Bueno, esta historia me degeneró porque también estuve muy cerca debido a que era un niño y estaba en la Gregoria Díaz Ahí estudiabas. y estudiaba allí, y escuché la historia muchas veces, también los de mi cuadra, porque
porque vivía en los Olivos Nuevos, entonces era como que muy natural escuchar sobre la casa del payaso. Decidí investigar y dije, bueno, pero si tenemos historias tan interesantes como esta, ¿por qué no contarlas? Entonces, como especie de ejercicio de escritura creativa, Correcto. hice mi investigación, duré como 2 meses. Esta era una investigación intensa porque era la primera vez de cómo podía investigar yo este tipo de temas, No, o sea, cómo qué se bárbaro. hacen estas Era investigaciones. desenredar todo eso. Entonces pregunté a vecinos, yo no sé qué, gente de la cooperativa, y ahí empecé a armar toda la historia, e hice la publicación en Twitter a través de un hilo, y comencé hace 3 años en Twitter con esa historia, La Casa del Payaso. Tu usuario en Twitter es José Bordón. Gordo, José Verdón. ¿Cómo? parece así, o sea, se parece a Matarile. O sea que pero estamos corto. prendidos. Oh, Claro, todo encendido. encendido. José Bordón, Enciéndete. Así Qué es. Bueno, así es. y al principio nadie leía mis historias, solo mis amigos, y ay, qué chévere, ay, qué bien, en fin. Después empecé a recopilar, me dio mucho gusto recopilar las historias, y comienzo con un tema que no se hablaba mucho, que es el bloque 45 de las Acacias. Es un Bloque lugar 45 de las Acacias, Oh. Maracay. de Maracay. Este lugar es totalmente enigmático, ocurrieron muchas tragedias en ese torre, no sé si puede especificarlas, pero ocurrieron muchas tragedias, y a raíz de esas tragedias, de diversas tragedias, nacieron muchas historias Sí. raras de terror, leyendas. Hago la publicación de este hilo y se vuelve viral, y allí mucha gente me empieza a conocer. Después empiezo con el Hospital Central de Venezuela, pues el Hospital Central de Maracay, y también se hace viral y mucha gente me empieza a seguir, y así dije, bueno, cada mes vamos a tener un hilo diferente, vamos a publicar una historia diferente de Maracay. correcto. Qué ¿Qué bueno. tal? De Maracay primero. Claro. es Que eso es está lo muy que, bien. lo que yo Claro. conozco más. Que es Ir lo que- sectarizando claro. y que la gente va sintiendo esa curiosidad de su localidad. Y Ok. en ese proceso me encontré historias inolvidables, historias que nunca había escuchado, con las que de verdad me ha sido un sentimiento, porque hay historias que son muy sentidas, te sumergen en su historia. Algunas no son tan terroríficas, sino que se mezclan con lo extraño y la melancolía. Entonces Sí, te bueno. arropan dentro de un género Claro. nuevo, que ya no es solamente espantarte, sino también trasladarte a una época donde Maracay era otra, donde Aragua era otra, y Sí. viajar en el tiempo a través de la lectura, a través de la investigación en mi casa, de escribir, y también de hacerme aliados de los cronistas, de estos Eso es historiadores, de maravilloso. los libros que te O sea, ayudan. le tomaste el pulso a la investigación. Sí. ¿No? Y sin alejarse de tu alma mater, que es la literatura. Claro, Sin que alejarme O sea, de le algo saca que nada, o sea, tiene que ver con... Mira, esto es un mensaje súper interesante. qué bueno. José, porque a veces estudiamos algo porque hay que estudiarlo para monetizar, pero se nos olvida que eso tiene que estar conectado con la pasión. Pues si no, ya es un trabajo, y no es más bien que vamos en el camino soñando y siendo referentes, o tener esa capacidad desde la emoción para enseñar. ¿Verdad Sí, que? y que Qué es algo bonito. que a través bueno, con la facilidad ahora de redes sociales, y mucha Que gente se puede llegar que a cree más que personas. investigar nada más es abrir No. abrir un buscador y por ahí ver, no, escudriñar, hablar con la gente, José, y documentarse. tú para documentarte, o sea, tú te has sentado con el protagonista de cada historia. Claro. Hay que destacar algo muy importante de lo que se hace en Horror en la Ciudad o en Twitter, José Bordón. Son 2 cosas muy importantes. Están las leyendas urbanas, que son efectos de narración oral, y ahí es donde yo tengo que reconstruir toda la historia, la trama, la cosa, para poder atrapar a los lectores, y es algo que estuvo en el imaginario colectivo, en la narración oral de la gente. O sea, lo que comentaban en algunas épocas, o tan recientes como en el caso del Señor de la Noche, o Agramón Piso 11, que son historias un poquito más fuertes. En el caso de las experiencias misteriosas,
son historias donde la gente netamente se sienta conmigo, como pasó en la historia de la curva de la muerte, que es una curva pequeña pero bastante mortal en la carretera de Mariara, Maracay. Ok. Es Carretera nacional. Sí, esta carretera le pertenece a esa parte donde está esa curva a Maracay, a Girardot, porque es la Cabrera Maracay. Ah, correcto. Entonces, Ya es jurisdicción de Girardot. sí, ya ahí pertenece Maracay, por eso fue que pude hablar con libertad de ese lugar. Un día les cuento cómo fue esta experiencia. Un Muy día bien. estaba recopilando las historias y yo le comento al que me hacía las carreras en mi trabajo hace mucho tiempo. Y él me fue a visitar en plena pandemia 2021 y yo le digo, ay, mira, estoy haciendo esto, y él fascinado, wow. Bueno, pero sabes que nosotros tenemos una historia que nos pasó a nosotros en la familia, y es en la casa de Daisy, mi esposa, que yo no sé qué, ellos vivían ahí al lado de la curva, sí, la curva de la muerte, en la Cabrera y tal. Bueno, yo me quedé así como que, ay, bueno, ¿qué historia será? O sea, yo estaba un poquito así como que, bueno, Como escéptico. Sí, escéptico porque Sí, a veces ok. me llegan historias donde ¿Qué tú será? dices, ¿Qué bueno, será no esto? son tan buenas, entonces Sí. son buenas, pero no tienen tanto para desarrollar. Ok. No. Eso es lo que a veces me pasa y me llevo tremenda sorpresa. Un día le dije, ya no tenía mucho contenido para lo del libro y para esto, y dije, bueno, vamos a seguir sacando a Maracay, y para después adentrarme a otros lados de Maracay, a Paz de Aragua. Correcto. Y dije, y lo llamo, y ellos quedamos una cita y me fui a su casa, tomamos café y tal, y yo puse mi teléfono a grabar porque esa es la otra. 2 horas de conversación con esa historia. Ese teléfono, bueno, de broma no te 2 explotó. horas hablando de la curva de la muerte. Wow. Y yo salí de esa casa con todas las ideas de cómo armar la historia, porque lo único es que, bueno, ellos no tenían esa costumbre de narrar historia, entonces a veces tenía son que como muy volver a difusas. escuchar y anotar cosas, ir anotando para poder armar el rompecabezas. Claro, no y que tenía quedara ese lo hilo que que quedó. no. Ay, Ese Dios. fue mi hilo más viral hasta hace un mes. Ese había sido mi hilo más viral hasta hace un mes. Mi madre. Entonces la gente le tiene mucha admiración a esa historia en Twitter, y también ocurrió un horror en la ciudad que la gente dijo, wow, la curva de la muerte, wow, esa historia es horrible, o sea, es tremenda historia, es como para una película, es como para tantas cosas. Todo el mundo leyó. Venezuela en un momento en Twitter Venezuela leyó completamente la curva de la muerte en el 2022. Qué Bueno, Entonces- para poner en contexto, esto lo estamos haciendo, esta conversación, comenzando el mes de octubre, para ponernos de contexto. Ok. Ah, El mes de las historias interesantes. Sí, vaya, señor. vaya, Para Sí, mí señor. es un mes con mucho trabajo, pero un mes que es como que es una añoranza totalmente en el resto del mes, como mi Navidad, en realidad. Ay, qué lindo. Es tu Porque época, mi es tu Navidad época. es espeluznante. Pero es genial cuando te sientas con los protagonistas, cuando te sientas con ellos y te cuentan las historias, y que tienen muchos detalles, también te ahorran ciertas cosas. Claro. Y estar face to face con muchos, por ejemplo, por ahí viene una que posiblemente pueda ser Otro mover boom. muchas cosas, porque Otro esta boom. es la historia, primera vez, mi primera historia de San Mateo, es la historia de lo que se conoció en los años 90 como la poseta que habla. Y todo el mundo decía, bueno, pero esa poseta lo agarran de, digamos, chalequeo, de broma, pero en realidad la historia es súper espeluznante. Es Wow. una locura, tanto que voy a tener que cambiarle el título, o sea, el título va a ser otro. Sí. Claro, porque yo creo que va a haber un reclamo de derechos de autor cuando digan, pueden Probablemente. pasar con confianza. Ajá, No, seguramente. No, a menos esa que le no es. ponga la Seguramente. historia San Mateo, puede pasar con confianza. Pero Bueno, en ahí este veremos. caso no es el título. Yo allí obviamente que voy a englobar en la esencia principal de esta historia, que me parece una locura. Y otra cosa que quería compartir con ustedes es que ahorita, después de salir un poquito de Maracay, que todavía no he abandonado a Maracay totalmente, sino que hay unas historias que las tengo pendientes, pero que se me ha hecho difícil contactar a los protagonistas.
Está en este caso también ir a otras localidades del estado de Aragua, otras comunidades, otros municipios, y que ya la gente me pasó en Rivas, me pasó en Turmero, me pasó en Santa Cruz. Ya la gente sabe que tú vas para allá, ya la gente sabe que están pendientes de tu llegada. O sea, cuando él está aquí es que va a empezar a hablar de todo. En Rivas se hizo como una especie de, todo el mundo sabía que yo estaba allá para narrar las historias. Me metí en la Plaza de Toro, que nadie tenía como 20 años que no entraba en esa plaza, y las energías son muy una linda, locura. Sí. Era muy linda, claro, en su momento. En este momento, bueno, está en ruinas. Horrible. El cementerio, me hice amigo de los sepultureros, cosa que me ha qué pasado lindo. con algunos sepultureros de aquí de la primavera. En la primavera, cuando estuve en la primavera, no era tan genial como este cementerio, porque yo estaba así como que inquieto, aparte que había muchas energías raras. O sea, no tanto de los muertos, sino como una energía muy rara ahí de mala intención. Cuando se refiere a la primavera es el cementerio, el nombre del Principal cementerio principal de Maracay. Donde está el Panteón de Gómez. Cabe destacar. Cabe destacar. Sí. Y entonces en este caso, visitar estas comunidades y que te reciban así, y que ya la gente está dejando un poquito el estigma de ay, no hablen de esas cosas, por esas cosas no se habla, ay, no, yo no sé qué más, sino que las nuevas generaciones consumen demasiado terror, y terror extranjero. ¿Por qué no darle un nuevo terror a ellos? Claro. Y que ese terror extranjero, por lo menos lo que vemos nosotros en la televisión, son un poco más fantásticos, ¿no? A que cuenten algo tan real, más cercano, y que como tú mismo puedes decir, o sea, que de pronto eso está en la... ¿Cuál es el término que tú dices? En el imaginario. En el imaginario. Ok, aquel está el requete más en el imaginario, ¿no? No deja de dar miedo, pero ya es otra cosa. Pero aunque sea imaginario, todos tenemos en común la imaginación. O sea, todos en algún momento, algún miedo imaginario nos hace vibrar. Entonces imagínate que te lo cuente varias personas, tengan un testimonio repetido, y se nos ya va. O sea, yo para allá no voy a pasar. Sí, y dígame yo no menos, no. Bueno, hay lugares que no necesariamente estamos hablando de esos lugares para que la gente les tema, sino que hay otra cosa muy importante que destacar, que siempre lo digo, todos los lugares tienen historias de terror. Claro. Todos los lugares tienen historias de terror. Todos. Sí. Como existe el bien, existe el mal. Son dos cosas que... Existe la claridad y existe la oscuridad. Hay lugares, todas las ciudades tienen sus historias de horror. Claro. Todas. Lo que ocurre con ahorita Maracay es que, bueno, se están haciendo estas investigaciones y se están armando algunas historias, se están sacando también de lo que es el imaginario, volviendo a esa palabra, y se está permitiendo que la gente conozca una parte de ellos que está a nuestro alrededor. Una historia que a veces ignoramos. Me pasaba mucho cuando estaba... Antes yo estaba así como que, bueno, Maracay es mi lugar favorito. O sea, siempre pues. Y normal, yo me pasaba por todos los lugares. Ahora, después de investigar algunos lugares, no es que me pase con terror, nada de eso. Más bien estoy fascinado. Bueno, aquí está Servilia Josefa Blanco. Allá en la esquina de la Hacienda está la Palacio. Aquí tal cosas, así vas identificando todos los lugares, y es todas las genial porque te investigaciones. dice, bueno, yo tuve un mes pensando intensamente y escribiendo e investigando intensamente sobre este lugar, ahora lo valoro más. Qué bueno. Hay como un valor. Fíjate que hay algo también muy interesante, que de pronto esa sensación de miedo se convierte en sensación de respeto, porque quizás esas energías, llámenlos energías, entes, o esos fenómenos, lo que están haciendo algo, mira, no hablan de nosotros, que no es cuando estamos acá, o de repente ¿no será? ¿Ah? Como la película de los otros, no. Que tú te imaginas que Alejandro Amenábar está escribiendo esta historia. ¿Tú te imaginas? Bueno, Todo da Bueno, yo para creo todo. que ya me morí entonces. es que No, lo cállate. importante de este tipo de cosas es que lo importante del conocimiento.
del conocimiento en general, Ujú. porque todo el mundo quiere conocer la parte buena, pero es que toda moneda tiene dos caras. Claro. Entonces ahí Claro. es donde Pero está lo ven interesante acá, de pero la ¿a quién le investigación. amarga lo dulce? A todo el mundo le gustan las historias bonitas, eso es lo más fácil. Ahora tienen que tener otros encantos, o sea, todo tiene que tener un encanto. Y el encanto no puede ser precisamente, ay, las cositas bonitas. Pues vamos a ver, aquí también hay un turismo de terror, ¿qué te parece? Bueno, ¿qué tal? Uno de mis sueños aquí, que se los cuento también tras cámaras, delante de lo que ustedes quieran. Ajá. Uno de mis sueños era hacer una ruta de terror. Una Y ruta. la ruta era recorrer cada parte de Maracay. O sea, yo aquí pensando historias así, que lo han hecho en otros estados. Por ejemplo, hacer una ruta de terror y que en cada lugar estén los personajes que aparecen en esos lugares. Por ejemplo, la Palacio, una mujer trans súper extravagante en esa esquina. así De repente fantasmal. eso es un filón de negocio que si lo tienes Si pensado, ustedes están escuchando Ajá. y quieren aportar al turismo oscuro y siniestro y genial de Maracay, bueno, eso sería una buena idea. Ir al hospital central, al hospital civil, perdón, a esas zonas que son bastante importantes, al taxista de la muerte, o sea, todos los personajes en desarrollo. qué bien. Y bueno, sería chévere. Y eso me hiciste pensar en eso. Ah, bueno, viste, mira, yo tengo más ideas, ¿viste? Ay, Cualquier ay, momento. este tema da mucho que hablar, pero No sé. está pensado que precisamente, no sé, que te inviten a ciertos lugares o que tú hagas una exposición de estos temas o una conferencia, no sé, un conversatorio de estos temas, ya lo has hecho. Sí, ya lo he hecho en algunas oportunidades, aunque por ahí estamos organizando una presentación a final de mes. ¿Lo decimos? ¿Lo decimos? Ahorita, eso viene. Si eso viene, entonces estén pendientes porque vamos a tener mucha publicidad con respecto a ese tema. Qué bueno. Van a poder acompañarme en una noche de horror. Una noche de horror que da gusto. Horror con Interesante. gusto. ¿Qué tal? Va a ser una noche donde vamos a estar todos juntos contando historias de terror, narrando historias interesantes, compartiendo. Van a conocer aquellas cosas que ustedes se preguntaban a veces en los hilos o en las historias de horror en la ciudad. Bueno, pero ¿qué pasó aquí? Bueno, pero ¿qué pasó? Por ejemplo, la pregunta del millón. ¿Qué pasó con la señora Luisa de la historia de la curva de la muerte? Nuevos lectores que están escuchando esto, vayan a Horror en la Ciudad y busquen a la curva de la muerte para que se conecten con la señora Luisa. Tus redes sociales. José Bordón en Instagram y en Twitter, y por supuesto en Instagram Horror en la Ciudad. Bueno, Así no se está diga más. identificado. Vienen sorpresas. Vienen muchas sorpresas. Vienen muchas sorpresas. Esta conversación no queda aquí. Esperamos tener unas cuantas más con José Bordón. Síganlo. Claro ¿Qué que nombre sí. le ponemos? Mire, ¿qué nombre le ponemos? Matarile. ¡Oh! Con José Bordón. Muchas gracias. El fantasma de la Palacios. La historia es de un par de décadas atrás e incluso antes de la inauguración de la torre. Una mujer trans a quien llamaban la Palacios en honor a Miss Universo 1986, Bárbara Palacios. Trabajaba en las noches en la concurrida esquina. Una madrugada la vieron montarse en una camioneta negra con dos hombres y a partir de ahí no supieron más de ella. Se cuentan muchas versiones, pero lo que sí es cierto es el sinnúmero de situaciones paranormales y extrañas ocurridas en este lado de la torre. Mariano Delgado me contó que una noche iba en bicicleta hasta su casa y agarró toda la avenida Bolívar. Cuando pasó por la torre se salió la cadena de la bicicleta y se paró para agarrarla, dándole la espalda al edificio. No había nadie y pocos carros pasaban. Eran como las 12:30 am, aunque en el fondo él sabía que no se tomaría mucho tiempo solucionar ese percance. Logró introducir la cadena y de pronto sintió que alguien le tocó el hombro. Al voltearse a verificar, quedó aterrado. Se trataba de una mujer alta,
estrafalaria que lucía un vestido negro. Nunca le vio los pies y la cara tenía muchas marcas. A veces parecía transparente y su mirada una profunda melancolía. Dile a las muchachas que no se olviden de mí. Diles que todavía estoy aquí. Cuando terminó de decirle eso, se desvaneció ante sus ojos y él con toda su fuerza salió de ahí. La torre no solo es el símbolo contemporáneo de la ciudad de Maracay, sino también un lugar misterioso y a veces bastante solitario.